Hablar sobre lo que viene trabajando y haciendo el Ministerio de Salud Pública en la zona 6, que incluye la provincia de Azuay y Cañar también. Doctora, en relación al COVID-19, viruela del mono, y cuando hemos entrado en un proceso de clases del año lectivo 22-23, ¿qué acciones se ha venido tomando por el Ministerio de Salud Pública para garantizar que los estudiantes, la ciudadanía, podamos no tener índices más altos de los que hemos tenido tanto en el COVID como en esta viruela del mono, donde se han detectado ya varios casos en la ciudad de Cuenca? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes siempre por la invitación y la acogida y también agradeciendo a la ciudadanía que nos acompaña en esta mañana. Las actividades que ha realizado el Ministerio de Salud como Zona 6 ha sido una de ellas articularse con las instituciones, dentro de ellas está el Mineduc, el Cenecit y también con instituciones privadas. ¿En qué sentido? Con las dos primeras, para fortalecer la vacunación, el uso de medidas de protección previo al inicio de clases, porque la única forma de prevenir que nos enfermemos de gravedad, sobre todo, es la vacunación y tratar de que la mayoría de los estudiantes tengan ya las dosis de refuerzo según corresponda la edad, hasta los 12 o 18 años, según sea la edad de los niños, niñas o adolescentes. Entonces, esto aplica tanto para el Mineduc y para el Cenecit. Adicional a ello, se hacen recomendaciones, las mismas que las emitió el COE en sus resoluciones, el uso de la mascarilla en espacios cerrados si no se puede garantizar el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del alcohol. Adicional a ello, se han realizado campañas de vacunación. Tuvimos hace 15 días una minga de vacunación para que la gente acuda y tenga ya sus dosis que le faltan en su esquema para completarlo, ya sea con el esquema completo hasta la segunda dosis o con las de refuerzo. También en los próximos días haremos una nueva minga de vacunación para reforzar la vacunación a toda la ciudadanía y haciendo énfasis en los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé, es una manera de sugerir, doctora. Recuerdo que cuando estábamos en plena pandemia se hicieron, cuando hubo el retorno ya progresivo a clases, hubieron jornadas específicas que se daban fechas y se determinaban lugares de vacunación. Eso funcionó bastante bien. Quizás la gente se ha relajado y ya no está cumpliendo con estas facetas de ir a la vacunación de manera voluntaria. Siempre fue voluntaria esta vacunación, pero quizás no hemos visto que la respuesta ha sido masiva, o usted va o tiene otra lectura de que la gente ya va respondiendo nuevamente a ir acudiendo a los lugares de vacunación aquí. Bueno, lo que usted acaba de comentar en cierto modo tiene la razón, pues al parecer al reducirse ya el número de casos COVID, como que ya no nos hemos preocupado de completar estos esquemas, sobre todo las dosis de refuerzo. Sin embargo, cuando se han presentado momentos de aumento de casos, especialmente en el brote de semanas anteriores, tuvimos una buena acogida de la población en los centros de salud y también durante la minga tuvimos una muy buena acogida en las tres provincias, pero se está fomentando de que la población se vacune y que recuerde que todavía estamos en una pandemia, si bien el número de casos va en descenso y no hemos tenido casos de gravedad, pero todavía está presente esta enfermedad. Entonces, también como otra estrategia hemos visto poner puntos de vacunación en donde ya está localizada la gente, en lugares de afluencia como los moles, por ejemplo, y ahí nos han ayudado las instituciones privadas, nos ha ayudado el Supermaxi, por ejemplo, también las gobernaciones, el municipio, prestándonos espacios en donde ya está la gente y pueden ellos vacunarse con muy buena acogida. También hemos estado trabajando en concientización de la gente, pues es necesario recordar la necesidad de vacunarse, pues hay muchas enfermedades que pueden prevenirse por vacuna. Tenemos el instrumento y es necesario que utilicemos este instrumento para evitar enfermarnos. Las dosis de refuerzo que usted menciona, esto va en función de las edades también de la población. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? Quizás ellos ya cumplieron la primera, la segunda dosis. ¿Qué pasa con las dosis de refuerzo para ellos? A lo mejor falta un poco también de educación en los padres de familia, de tener mucha más información si se tienen que poner ya dosis de refuerzo los niños menores de edad. En fin, ¿cómo está esta programación, Andrea?
Bueno, la dosis, la segunda, se aplica solo hasta los niños de 12 años. Ellos reciben solo dos dosis. Todavía no hay un lineamiento que nos permita aplicar la primera dosis de refuerzo. De 12 a 18 años reciben la primera de refuerzo o tercera, como también se la conoce, y mayores de 18 la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis. Toda esta información también la hemos estado brindando en los centros de salud, pues hemos tenido una buena presencia de padres y madres que han estado preocupados de aplicarles las dosis a sus pequeños o pequeñas, pero siempre es muy importante que esta información se difunda y qué mejor forma de hacerlo en estos medios para que sepan si deben asistir o no a los centros de salud. También aprovecho esta pregunta para indicar a la ciudadanía que muy probablemente los equipos les estén visitando ya en sus colegios para completar los esquemas no solo de COVID, sino también del esquema regular de vacunación, porque no hay que olvidarnos que hay otras enfermedades que se pueden prevenir, como la neumonía, tenemos para vacunar de PT, dependiendo de las edades, algunas aplican solo hasta los 5 años de edad y otras son hasta la adolescencia, pero que ya nos ayuden firmando el consentimiento informado que normalmente se deja ya en las unidades educativas para que todos puedan acceder a la vacunación y tengamos ya la autorización por parte de los padres. Andrea, y la otra parte con la que inicia este año lectivo 22-23 es con esta nueva preocupación que tienen los padres de familia, que tienen los estudiantes y la ciudadanía entera sobre la viruela del mono. Aquí en la ciudad de Cuenca han habido ya varios casos. ¿Se han detenido estos casos, este número de casos? ¿Cuál es la trascendencia de la peligrosidad de esta nueva pandemia que vive el mundo con esta viruela del mono? Bueno, de momento en la coordinación zonal tenemos un total de 18 casos confirmados para la viruela del mono. En la provincia de la Suay tenemos un total de 17 y un caso que está localizado en la provincia del Cañar. De los casos que nosotros tenemos ya identificados, incluido el cerco epidemiológico, es decir, todas las personas que estuvieron en contacto directo con el paciente y también los que se encuentran en aislamiento, que son aquellos que presentan signos o síntomas y que están en consideración para la toma de una prueba o que ya han sido tomadas. Los pacientes que se han detectado están en los domicilios, no ha habido la necesidad de hospitalización ni se han agravado, al menos los que están en la zona 6. Lo que sí se hace es investigar si ellos tienen algún tipo de comorbilidad, alguna enfermedad que pudiese complicar la viruela del mono, pero no se ha demostrado aún que como viruela del mono sea una enfermedad grave o que tenga una mortalidad elevada. Lo que sí puede suceder es que si yo soy una persona con diabetes, quizá tengo algún tipo de cáncer, puedo complicarme al enfermarme con la viruela del mono, lo mismo que sucedía con el COVID. Entonces, como Ministerio de Salud y Vigilancia de la Salud ecuatoriana, estamos siempre activos y captando los casos ya sospechosos. Para esto ha sido muy importante la colaboración de la ciudadanía, pues ellos ya han llamado a los centros de salud o han asistido para una atención oportuna, o también nos hemos articulado con el IES, por ejemplo, para hacer una captación y una visita de los pacientes. Aquí lo necesario que hay que saber es no alertarse innecesariamente. Sí tenemos que estar precavidos, tener la cautela de que si hemos viajado o hemos estado en contacto con una persona ya confirmada para la enfermedad, es mejor acudir a una asistencia sanitaria oportuna para ser diagnosticados de una enfermedad correcta, pues la viruela puede ser confundida también con otras enfermedades como varicela, sarampión, si es que no nos hemos vacunado, entonces es mejor ser atendidos para el diagnóstico correcto. Lo que se recomienda es el aislamiento si es que presentamos algún tipo de signo o síntoma, que estos pueden ser signos respiratorios, por ejemplo, puede haber tos, fiebre, malestar general y luego la aparición de las lesiones en la piel que puede iniciar con vesículas o unas bombitas con agua que son las que más se las conoce. Pero en algunos pacientes no necesariamente se suman todos estos signos anteriores. Puede existir fiebre seguido de las lesiones en la piel. Entonces, es necesario esta valoración para diferenciar si se trata de una varicela o alguna otra enfermedad y sobre todo estableciendo la historia epidemiológica, si ha tenido contactos o algún indicio de que yo pueda pensar que se trate de viruela del mono.
Creo que de momento no ha habido gravedad de estos casos ni tampoco una mayor alerta, pero sin embargo ya desde Quito el señor subsecretario de Vigilancia de la Salud se pronunció indicando que se está ya gestionando la compra de vacunas, esto con el objetivo de prevenir posibles complicaciones, sobre todo de aquellos pacientes que tienen una comorbilidad. Está primeramente considerado que se pueda vacunar a las personas que están en el cerco y que tengan alguna comorbilidad, pero está ya considerada esta posibilidad de la compra de la vacuna, pero lo principal es la atención oportuna, el uso de la mascarilla, lavado de manos y también el del alcohol. Y una cosa también muy importante, no automedicarse. Andrea, sobre esto de los casos que se han detectado aquí en la ciudad de Cuenca, ¿es gente que ha viajado, que ha venido de otros lugares o cómo se ha dado el contagio para estas personas? La mayoría de los pacientes han tenido algún antecedente de viaje, bien sea a otras provincias, por lo general han sido de la costa, y algunos han viajado al exterior. Otros pacientes que dieron positivos están dentro del cerco epidemiológico, es decir, estuvieron en contacto con el paciente. Y en los establecimientos educativos, ¿cómo se está trabajando por parte del Ministerio de Salud en las campañas de educación a los jóvenes sobre las medidas de prevención? Bueno, ahora que ya se va a iniciar las clases, los equipos siempre están visitando las unidades educativas, ya sea con el objetivo de vacunar, captar algún paciente que tenga alguna enfermedad que requiera seguimiento y también lo que nosotros normalmente hacemos, que la unidad educativa reporta al centro de salud más cercano un caso sospechoso de alguna enfermedad. Pero aprovecharemos de estos espacios de visita para informar también a la ciudadanía, a los docentes, para que sobre todo siempre mantengan la calma, sepan cómo identificar un caso. Y creo que algo muy importante es el apoyo de madres y padres, porque si ya tienen un hijo o hija que presente algún tipo de síntoma, mejor que no acuda a la unidad educativa, sino que sea valorado. En caso de que llegue a la unidad educativa, normalmente notifica al centro de salud más cercano la posibilidad de un caso, puede ser para COVID o para viruela del mono. El equipo se moviliza, analiza el caso y determina ya un posible diagnóstico, el aislamiento del paciente y algún examen que se requiera. Esto no solo se hace para viruela del mono o COVID, sino también se toman esas medidas para enfermedades que pueden causar brotes como varicela, hepatitis A, que suelen ser muy comunes en las unidades educativas. En otro tema, Andrea, mantuvimos entrevistas con el presidente del GAT de la Asunción, con un vocal del GAT de la Asunción, autoridades de la Asunción, que traen como preocupación que no ha podido establecerse los trabajos que estuvieron previstos y que ya se dieron en conversaciones con usted, con el Ministerio de Salud, para el restablecimiento, el arreglo del subcentro de salud. ¿Qué ha pasado? Prácticamente estamos ya a las puertas de cerrar este año y no hay ningún adelanto en los arreglos del subcentro de salud. Agradezco mucho esta pregunta, pues ese es un tema que hemos venido trabajando desde el inicio de la gestión. Lamentablemente, el Centro de Salud de Asunción está incluido en alguno de los centros que quedaron todavía en falta de ejecución ya desde hace varios años, 5 años aproximadamente. Pero en esta gestión lo que se ha estado haciendo y se está logrando ya es conseguir el total del presupuesto para la construcción de estos centros de salud. Lo que nosotros estamos ahora esperando subir al portal de compras públicas una vez que se cuente con el presupuesto completo para poder tener una fecha específica, primero contando con el ganador de este proceso y luego el inicio de las obras. Pero lo importante de aquí es saber que no nos hemos descuidado no solo de la Asunción, sino de otros centros de salud que requieren también de atención, pero que sí toma tiempo el levantamiento de la información, planificar ya la construcción de ellos, pero sí están incluidos en nuestra gestión para ya sacar adelante. Esperamos que a finales de este año ya se pueda construir el centro de salud, pero sí está dentro de las prioridades, considerada con otros centros de salud también pendientes de intervenirse. Muchísimas gracias a la doctora Andrea Versosa por haber estado en este espacio informativo de la W. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ha sido Andrea Versosa, coordinadora zonal 6 de salud. Hemos hablado sobre el tema del COVID-19, la viruela.